Estamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Los combustibles subieron. Saludos, bienvenidos a esta gran sección Economía y Mercado. Miren, hoy tenemos un tema muy especial. El 27 de febrero pasado, el presidente de la República, en su rendición de cuentas, habló de que unos economistas jóvenes le enviaron el asunto del pollo index. Y entonces hemos escuchado en muchos medios de comunicación y a comunicadores, incluyendo aspirantes a la presidencia, tratando de ridiculizar al presidente. Y eso es crítico y es grave. Porque nosotros hemos dicho aquí que la ignorancia es criminal y que no hay nada peor que un ignorante y que el grado más alto de un ignorante se alcanza, el PhD en ignorancia se alcanza cuando usted se niega a aprender lo que usted desconoce. Ese es el grado más alto que puede alcanzar un ignorante. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el discurso del presidente fue un discurso muy bueno, muy aceptado y muy dinámico, con muchos datos. Personalmente a mí me gustó, y la parte que más me gustó del discurso es precisamente esa, la del pollo index, porque el presidente hizo una analogía del pollo index. Mire, en el año 2011, el presidente dijo en la rendición de cuentas que el salario mínimo era 7.583 pesos en el 2011. Entonces, si ese es el salario en el 2011, técnicamente hablando, si usted divide 7.583 entre 55 pesos la libra que costaba el pollo en ese momento, bueno, usted sabe que va a comprar 138 libras de pollo. Eso es en el 2011. Pero en el 2011, el tipo de cambio, el dólar estaba a 36 por 1 y la inflación era 0.84. Pero ¿qué pasa? Que el presidente lo ridiculizaron por eso. Entonces, también el presidente dijo, el día de rendición de cuentas, el 27 de febrero, que el salario mínimo actual eran de 16.262 pesos. Y entonces, evidentemente, la libra de pollo está mucho más caro, pero tenemos una inflación de 7.8 y teníamos un país cerrado por una pandemia brutal. Y entonces, ese salario mínimo es equivalente a la compra. Una persona que gane 16.262 pesos y la libra de pollo 83 puede comprar 196 libras de pollo. Entonces, eso fue lo que dijo el presidente. El presidente Luis Abinader habla del pollo index, haciendo analogía, evidentemente, de lo que se podía comprar con el salario mínimo actual de hoy y lo comparó con el 2011. Pero lo podemos comparar con cualquier tiempo. En cualquier periodo, nosotros podemos ir a cualquier tiempo y eso es equivalente a un 42% más de pollo que puede comprar una persona que gane 16.262 pesos actualizado hasta el día de hoy. Entonces el presidente habló la verdad. Entonces es lamentable cuando vemos en los medios de comunicación y vemos, déjelo para adelante, señorito, yo se lo voy a pedir esa parte, vemos a comunicadores, a aspirantes a la presidencia que quieren ridiculizar al presidente y que desconocen qué fue lo que el presidente quiso decir cuando esos jóvenes economistas le llamaron pollo index y que se determinó, evidentemente usted hace la matemática, de que se compra más pollo hoy, más libra de pollo hoy, un 42% más, de 138 libras a 196 libras, independientemente de la inflación, que en el 2011 era 0.84, y que la inflación hoy es 7.2, independientemente del tipo de cambio, porque el dólar estaba a 36 por 1 en el 2011 y hoy está a 56 por 1. O sea que teniendo una inflación descomunal y un tipo de cambio 20 puntos más por encima que lo que teníamos en el 2011, el que usted pueda comprar más pollo, entonces eso dice que el presidente ha hecho un buen trabajo, no solamente con el salario, sino también con la economía, porque pudo sostener la economía estable
a través de su política agresiva junto con el Banco Central, subiendo la tasa de interés para frenar la inflación. Entonces, cuando vemos aspirantes a la presidencia que se van a los medios de comunicación a querer culpar al gobierno de que hoy la inflación es el gobierno que la tiene y que está destruyendo la clase media, eso es falso de toda falsedad. Y aquellos que digan eso, pues no tienen ni idea de cómo se maneja el mundo y no tienen las condiciones para poder dirigir la nación, de nada en lo absoluto. Entonces, ahora sí, señor director, colóqueme, ¿qué es el Big Mac Index? La analogía, amplíalo, señor director, que lo podamos leer desde el principio, en 3 párrafos. Bájalo ahora. Dice ahí, what is the economics Big Mac Index? Dice ahí, the Big Mac Index was created by the economics in 1986 as a way of measuring purchasing power parity, PPP. It started as just a humorous way of explaining the economic theory, but is now a recognized exchange rate evaluation technique. Dice, eso lo fundó, lo creó la revista Economy inglesa en el año 1986. Y eso comenzó como un rumor, porque hoy se reconoce para evaluar el tipo de cambio, una técnica para el tipo de cambio en el país donde se implementa eso. Entonces, ¿qué más significa el Big Mac Index? PPP, Purchasing Power Parity. Eso es el tipo de cambio, el poder adquisitivo en diferentes países. State, that is a theoretical exchange rate that will allow you to buy the same amount of goods and services in every country. O sea, que eso le permite a usted teóricamente comprar la misma cantidad de bienes y servicios en diferentes países o en todos los países. So, the real exchange rate should equalize the prices charged for a basket of goods. O sea que el real exchange rate del tipo de cambio debe equipararse con los precios de las canastas de bienes y servicios. En este caso, in this case, the basket of goods is McDonald's Big Mac. O sea que en este caso se está usando un bien y servicio de McDonald's Big Mac, de fast food chains, most well-known product. O sea, la cadena de las comidas rápidas muy bien conocido alrededor del mundo. A Big Mac uses the same ingredients in most countries: meat, bread, cheese, lettuce, and onion, making it easy comparison. Entonces aquí, en ese caso, estamos hablando del Big Mac y que usa los mismos ingredientes en todos los países: carne, pan, queso, lechuga y cebolla. Y lo hace esto una fácil comparación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que si usted se come un Big Mac aquí en Santiago, y se come un Big Mac en China, y se come un Big Mac en Japón, y se come otro Big Mac en Alemania, en Frankfurt, en Bruselas, en Estados Unidos, y donde usted quiera, y usted va a Marte y se come ese Big Mac en Marte o en la Luna, ese Big Mac tiene el mismo sabor porque usa los mismos ingredientes. Entonces, ese es el objetivo del Big Mac Index, de ese índice que lo creó la revista inglesa Economics en el año 1986 para comparar cuando una moneda se deprecia o se devalúa. Dice ahí, for example, if a Big Mac costs 379 pounds in the United Kingdom, it should cost 467 in the United States, based on a USD GBP exchange rate of 123 at the time of writing. O sea, por ejemplo, que si un Big Mac cuesta 3.79 de libras esterlinas en Inglaterra, esto es equivalente a 4.67 de dólares, basado en las parejas de monedas US dólar, Gran Bretaña pound, USD GBP exchange rate, que en ese momento era 1.23 cuando se escribió eso. Entonces, cuando el presidente el 27 de febrero hace la analogía de la comparación con ese economista, lo que le está diciendo es que el tipo de cambio, a pesar de las dificultades que el país ha vivido, con una depreciación de 20 puntos, con una inflación 8 veces más que en el 2011, todavía sí podemos comprar hoy una mayor cantidad de libras de pollo con el salario de hoy que con el salario de 2011. En conclusión con eso, ¿qué es lo que eso significa? Que hoy los dominicanos pueden comprar más pollo que en el 2011.
a pesar de la inflación, a pesar del tipo de cambio, a pesar de que el dólar está 56 por 1, no va a haber 36 por 1, y que la inflación es 8 veces más. Entonces, eso nos dice a nosotros del gran manejo que ha tenido la economía a través de este gobierno. Y qué bueno, porque aquí no estamos defendiendo al presidente por defenderlo, aquí estamos defendiendo la verdad. Entonces, cuando defendemos la verdad es la verdad. Y entonces el presidente tiene la verdad. Y aquellos que han tratado de ridiculizar al presidente no tienen ni idea. Y aquellos que dicen que aspiran a la presidencia y que el presidente está destruyendo la clase media también es falso. No tienen las condiciones para ser presidente. Vamos a ver ese video, señor director, que dijo el señor Abel Martínez de que el presidente y el PRM estaban entretenidos con el pollo IMAT, con el pollo index. O sea, trata de ridiculizar al presidente. Y el ridículo definitivamente es el que no tenía conocimiento de la analogía que el presidente quiso hacer o hizo con el pollo Big Mac y el Big Mac Index, que sí existe desde el año 1986, porque todo pasa por la mano de la bolsa y nosotros se lo hemos dicho. Colóqueme ese video, señor director, el señor Abel Martínez. Mientras el gobierno del PRM se entretiene con el pollo index, la clase media dominicana está pasando por una difícil situación económica. Primero, por el costo de la vida que se le ha disparado y en días recientes por el fuerte aumento en la cuota de los préstamos por el incremento en las tasas de interés. Además de pagar comida cara, gasolina cara, electricidad cara, ahora está pagando una muy alta cuota del préstamo hipotecario o de vehículo. Tenemos que trabajar juntos en buscar cómo darle un alivio a esa clase media que muchas veces es tan olvidada. Por eso le propongo al gobierno estas 3 medidas. 1. Reducción del precio de la gasolina para reflejar la caída en los precios internacionales del petróleo. 2. Liberar durante este año del pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI a personas que tengan préstamos en el sistema financiero formal. 3. Crear un plan de rescate financiero para las personas que tienen préstamos informales a altísimas tasas de interés, para consolidar todos en un préstamo a menores tasas con el Banco de Reservas. La clase media creada en los gobiernos pasados está en riesgo de ser sepultada en este gobierno del PRM. En el 2024 pasaremos de las promesas a los hechos. Dominicano, aguanta, ya falta poco. Abel Martínez sobre el discurso del presidente, mientras el gobierno y el PRM se entretiene con el pollo index. Fíjense lo que es la ignorancia criminal. Él no sabía. Lo aprendió el día de rendición de cuentas, cuando el presidente habló, porque alguien se lo dijo, lo escuchó, y aún así se fue a hablar a los medios de comunicación, a hablar disparates. Ese pollo index que habló el presidente existe porque eso es una analogía, una comparación con el Big Mac Index que nosotros presentamos ahí. ¿De dónde nace eso? Entonces, una persona que aspire a ser presidente de la República y que desconozca cómo funcionan los mercados y que desconozca que existe un índice que se llama Big Mac Index, ¿usted cree que tiene las condiciones para gobernar un país? Y también habla de las altas tasas de interés de los bancos centrales y que el gobierno está destruyendo productos de esos altos préstamos. Pero él está equivocado. Pero nosotros le vamos a poner otro video, no ahora, señorito, yo lo voy a pedir. Pero le queremos decir algo a ese señor. Usted quiere gobernar 48.000 kilómetros cuadrados y hay un pedacito de Santiago que tiene 7 años y que está podrido por lo asqueroso que está y usted no lo ha podido resolver, que es el hospedaje Yaqui. Entonces, si le tiramos una foto al hospedaje Yaqui y usted tiene 7 años sin resolver ese problema y usted quiere ser presidente de la República, ¿cuáles son las condiciones que usted tiene? Lo primero, que usted desconoce cómo funciona el Big Mac Index y con qué se come eso en la bolsa. Y es lamentable que usted se vaya y grabe un video a tratar de ridiculizar al presidente y decir que mientras el PRM, el gobierno, está entretenido con el pollo index, porque usted desconoce que existía eso. Es crítico que una persona quiera gobernar un país y que no tenga ni idea que la bolsa de valores existe, que no tenga ni idea de algo que se creó en el 1986, usted no lo sepa. El mundo es de los que estudian. El mundo es de lo que se capacitan, el mundo es de lo que se preparan. Y eso nos dice a nosotros, usted no se puede ir a un debate con el presidente Luis Abinader. Es más, voy a hacer un poquitico más simple. Nosotros tenemos menos capacidad que el presidente Abinader,
porque él es mucho más grande intelectual que nosotros. Y usted no se puede ir a un debate con nosotros. Con nosotros usted no se puede ir. O sea, que eso es simple, porque usted desconoce cómo funciona la bolsa de valores. Usted desconoce cómo funcionan los mercados. Colóqueme ese video, señor director, del 16 de noviembre del 2022, cuando escribimos un artículo en La Información y nosotros explicamos aquí por meses quién es que está destruyendo la clase media y por qué ese aumento de la alta tasa de interés del Banco Central. Colóqueme ese video, señor director. Ingreso que una persona de clase media tenía que tener para pagar su casa. En el 2020 era alrededor de $60,000 y en el 21 de $62,000. Hoy tiene que tener un ingreso mínimo, bájalo, señor director, del logo de Telecontacto, un ingreso mínimo de $107,281. O sea, que si usted se financió hace 2 años, cuando comenzó la pandemia, y usted tenía un préstamo y tenía que pagar ahora una tasa de interés baja, usted va a tener que ganar todo ese dinero de $60,000 que usted ganaba, pero el salario no es elástico. Para usted sostener esa casa, para usted poderla pagar, tiene que ganar ahora $107,000 en 2 años. Entonces eso es destrucción de la clase media. ¿Y quiénes la destruyen? Bueno, ellos fueron los que le subieron el precio al dólar. Ellos son los que están subiendo la tasa de interés. Ellos son los que le están subiendo a usted los intereses y vienen por ustedes a recoger el dinero. Vienen por nosotros, vienen por las pequeñas empresas y vienen por la clase media a nivel mundial. Eso es la realidad, ¿eh? A ellos no les importa nada ni nadie, les importa sus intereses. Y nuestros pueblos vulnerables, porque no sabemos de bolsa, ni nos enteramos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, esa política, esa agenda de ellos, de quedarse con la riqueza de nuestros pueblos y la clase media, es real y es sí o sí. ¿Y dónde la vemos? En la bolsa de valores, porque tiene que ser transparente la bolsa. Porque lo único que ellos se preocupan es que la bolsa sea transparente. Ahora bien, ellos tienen un 5% pagos de altos funcionarios y altos ejecutivos, conocedores de bolsa, desacreditando la bolsa de valores, que es un negocio. 22 en nuestro programa sobre la clase media. Entonces, cuando usted quiere acusar al gobierno de la alta tasa de interés, ahí explicamos por qué subieron las tasas de interés. O sea, usted está totalmente descalificado, porque una persona que desconoce cómo funcionan los mercados y quiere culpar al gobierno de algo que no sabe, entonces usted no tiene las condiciones sencillamente para gobernar este país. Nosotros le aconsejamos que antes de usted pensar en gobernar, pues váyase a resolver el problema del hospedaje Yaque, que tiene 7 años siendo el baño de Santiago todo sucio y que no se puede caminar a 20 cuadras alrededor cuando llueve, producto de la suciedad que tiene el hospedaje Yaque, y que usted no lo ha podido resolver. Y usted, no, señor Martínez, no tiene las condiciones porque desconoce cómo funcionan los mercados y desconoce cómo se maneja la economía mundial en tiempos modernos. Jonás, apágame, que me tengo que ir. Jonás, apágalo, apágalo, apágalo.